será todo esto? ¡Buenos días! Buenos días. ¿Qué sucede, amigos? Me saltaré las formalidades viendo que... puedes saber lo que esta situación puede implicar. Tienes algo que nos pertenece. Queremos que nos lo devuelvas. Yo te sugiero que mejor cooperes. Y nadie saldrá herido. Y todos iremos a casa sanos y salvos. No. Te conozco. Eres mi amigo que conocí en el bar. Sí. Soy ese amigo. Oye, amigo, necesito que te retires ahora. Entiendo que el dinero en la bolsa baste para cambiar vidas. También basta para que mueras, ¿sí entiendes lo que digo? Quiero que me des el dinero. No. No es tuyo. Muy bien. Tai, dispara el motor. No hay cómo salir. Entrégame el dinero o todo se pondrá muy mal muy rápido. ¡Qué agallas tienes!
Busca a Camby y prepárense. De acuerdo. Iremos de cacería hoy. ¡Vámonos! Escuchen. No llegará muy lejos a pie. No tiene vehículo. Ni teléfono satelital, solo debemos rastrearlo. Tenemos la ventaja, hay un rastreador GPS en la bolsa, así que sigamos las migajas. Ya sé que no esperaban estar aquí tan tarde, pero ¿saben cómo es esto? No es su primer rodeo. Saben qué hacer. Lo rastreamos, lo matamos y tomamos el dinero, ¿entendido? Entendido. Bien. Tengo cero expectativas de que esto dure más de 3 horas y media, así que si acabamos lo más pronto posible, regresamos a contar el dinero. Este es el plan. Triangulamos. Yo tomo un punto. Tai toma la derecha. Camby y tú la izquierda. Nos separamos 270 metros. Si este tipo decide pasarme, disparen. Y por último, es cazador. Tiene un rifle y seguro lo sabe usar. Si llega a terreno alto, lo acorralamos. Vamos por el imbécil. Quiero mi dinero de vuelta. Deme un reporte de la situación, señor Blake. ¿Encontró el dinero? Sí, lo hicimos. ¿Entonces ya lo tienen? No. Disculpe. Hubo una complicación. ¿Cómo que hubo una complicación? Ya tuvimos una y ahora me dice que tenemos otra. Hallé a tu hombre. Se quebró el cuello. Tal vez se lo rompió atravesando los árboles al caer. ¿Dónde está el dinero, señor Blake? Un lugareño llegó al dinero antes que nosotros. ¡Demonios! Se lo dije, señor Blake. Debieron salir anoche en lugar de perder tiempo tomándose su maldito whisky. Todo está bajo control. Demuéstremelo. Lo seguimos. Es solo un hombre. Un hombre es suficiente a veces. Señor Blake, usted jamás debe subestimar a su enemigo. No tienes que enseñarme tácticas de guerra, Henry. Creo saber que un hombre puede romper los radios de una rueda. Es mejor que se asegure de tener ese dinero. ¿Acaso percibo un tono de amenaza? ¡Necesito el dinero! Ya gasté una pequeña fortuna llegando hasta aquí. Así que recupérelo, señor Blake. ¿Qué tan difícil es? Tendrás tu dinero. Pero cuando lo haga tendremos que renegociar mis servicios. Por supuesto, se va a revelar. ¡Guau! Una negociación, como dije antes, y no voy a volverlo a decir otra vez. Háganlo ya. Y no quiero errores. Estúpido.
Muy bien, Billy. ¿Dónde está ese pastel de lodo? Veamos. Ahí estás. Bien, ya voy, Billy. Es mejor pensar en un plan. ¡Suelta el dinero y aléjate! Todo terminará pronto. Se dirige al flanco izquierdo. Lo llevaré al sur. Estén listos.
¿En dónde guardas el café? ¿Qué está pasando, Will? ¿Qué es esto? Lo encontré. ¿Igual que la bala que te perforó? ¿Nunca te cansas de hacer tantas preguntas? ¿Qué carajos sucede, Will? Es dinero robado. Unos tipos lo quieren de vuelta. Diablos. Bueno. Bien hecho. ¿Pediste ayuda? No. ¿Por qué? Quería respuestas. No quería causarte ningún problema. ¿Y tu auto? No sirve. Le dispararon al motor. Esto es serio, ¿eh? Por supuesto. Tenemos que salir de aquí. Hay que ir con el alguacil y entregarlo. Ya intentaron asesinarme. Le di a uno. ¿Lo mataste? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué debemos entregarlo? No sé, porque es lo correcto. Sí, es noble. ¿Por qué no solo lo tomamos, Will? No, por supuesto que no. Podemos tomar el dinero y empezar de nuevo. Por favor, piénsalo. Billy, maté a una maldita persona. Iré con la policía. Es todo. Sí. Ok, sí. Oye, solo hay que empacar e irnos. Sí, eso es lo correcto. Ayúdame. Siempre haces lo correcto, Will. Vamos. Sí.
Me rastrearon. Me les van a pagar. Malditos desgraciados. Me les van a pagar. Malditos. Mierda.
Ve a revisar. Eso es. Abre la mochila. Revísala. Boom. ¿Qué significa esta mierda? ¡No! Maldito infeliz. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Voy a matarte! ¡Voy a matarte, maldición! ¡Ah!
Oigan. ¿Todo está bien? Escuchamos muchos disparos por aquí. Oye, amigo, parece que necesitas un hospital. Sí. Debería ir a un hospital. Motel.
asusté. ¿Cómo se siente? Responda la maldita pregunta. Agente Hound del FBI. Pruébelo. Discúlpeme. Eso fue muy grosero. Creo que si hubiera querido matarme ya lo hubiera hecho. Oiga, un grupo de hombres intentó matarme en el bosque, ¿sí? Los extraños me ponen nervioso por ahora. Compréndame. Perfectamente comprensible. ¿La compró en línea? Qué gracioso. ¿Qué tal, Will? Sí que tuviste un extraño accidente. Sabes muy bien que esto no fue un accidente. Lo sé. Bien, el doctor removió una bala de tu hombro y hubo otra que perforó tu costado, pero afortunadamente logró salir. Ahí tuviste suerte. Un hígado lacerado es resultado de eso y además terminaste con algunas costillas rotas. Sí, yo lo noté. Con descanso y mucha medicación te sentirás muy bien en poco tiempo. ¿Y qué hora es? 3:37 AM. ¿Necesitas algo más? No, estoy bien. Me siento mejor ahora. Está bien. Siempre he odiado los hospitales. Sí, yo tampoco soy muy feliz aquí. Encontró el dinero, ¿eh? Así es. Y casi me matan. No estaba en su poder cuando los cazadores lo trajeron. No, no lo tenía. Y asumo, ya que no estaba esposado a la cama al despertar, que no soy sospechoso. No lo creo, estaba en el lugar y momento equivocado. ¿O me equivoco? No, tiene toda la razón. ¿Y quién quería matarlo? Es lo que yo quiero saber. Los federales no han reclamado jurisdicción aún, ¿verdad? No. Bueno, yo conozco bien a Will. ¿Cómo está el alguacil? ¿Quién demonios te hizo esto, Will? Bueno, soy la enfermera el día de hoy. Si necesitas algo o no te sientes bien, presiona el botón. Porque a veces los medicamentos pueden revolverte el estómago. Te puedes sentir mareado. Estaré bien. Gracias. Con gusto. Pues ellos eran varios, bien equipados, y estaban esperando, o más bien buscaban al sujeto que saltó del avión. ¿Y cuántos eran exactamente? Yo conté 3. Mataron a Billy, alguacil. Ah, lo sé, la encontré. También a otros. ¿Otros? Sí. El número de muertos es muy alto aquí. El alguacil halló un cadáver que coincide con su descripción. Ese fui yo, en el cuello. Cuando mató a Billy, yo puse una trampa y maté a otro. ¿No a todos? No. ¿Recuerdas otra cosa, Will? La verdad, no estoy muy seguro de todo lo que pasó. No recuerdo bien. Se me nubla la memoria. Es muy vago todo. No recuerdo todos los detalles. Deme un poco de tiempo.
Voy a poner un oficial afuera hasta que los federales puedan venir a encargarse. Gracias, alguacil. Tenemos al pueblo muy bien cubierto y caminos que entran y salen. Hacemos lo mejor. Pero por ahora creo que Will debería descansar un poco. Muchas gracias. Descansa. ¿Puedo hablarle un minuto? Fue muy valiente. Sabe, Will es un buen hombre. Perdió a su esposa hace unos años. No quiero que No piense... lo hago, alguacil. Bien. Pero no descarte el hecho de que hay un sospechoso suelto y falta el dinero. Opino que el dinero y ese hombre ya se fueron. Como dije, a veces hay una bestia más hambrienta que usted en el mundo. ¿Quiere una taza de café? Me vendría bien un café ahora. Muy bien. Diane. El oficial McKendrick ya debería estar aquí. Qué extraño. Diane. Diane. ¿Alguacil? ¿Eh? Siempre odié a los federales. Perforé tu vaso, morirás pronto. Un trabajo tan fácil tuvo que acabar en este maldito desorden. ¿En qué habitación está? Todo esto solo para matar a un hombre. No es solo por matarlo. Es por hacer un maldito trabajo.
Aquí estás. Nunca creí que te llamaras Will. Solo uno de los dos saldrá de aquí con vida. Eso te lo puedo garantizar. ¿Dónde está el dinero? Vas a tener que matarme. Voy a desangrarte y suplicarás por tu vida. ¿Dónde está el dinero? ¿Por qué no? Solamente te vas. ¡Ah! Billy. Lo siento tanto, Billy. Si pudiera tomar tu lugar, lo haría. Dios sabe que lo haría. Pensé mucho sobre lo que me dijiste ese día. Y... si te hubiera hecho caso. Si nos hubiéramos ido un minuto antes. Teresa Walker. Me voy. Era mejor hombre cuando estabas aquí. Pero ya no estás. Y seamos honestos, no voy a ser el mismo. No sin ti. Dijeron que aquí te encontraría. Sí.
کہ میں اکیلا آپ لوگوں کے حلقے میں آ جاؤں گا, آپ کے بازاروں میں تھلے پہ بیٹھ جاؤں گا, کسی کریانہ سٹور پہ, کسی جگہ پہ, آپ بھی وہیں پہ آئیں, میں وہاں پہ قیمتیں بتاؤں گا کہ آپ کی اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں یہ ہیں, مہنگائی یہ ہے. آپ وہاں پہ زحمت کیجیے گا کہ حکومت آپ کو جو فگر دیتی ہے وہ ذرا جرت کر کے ادھر لے آئیں. اور آپ کہتے ہیں نا کہ جی مہنگائی کم ہو گئی, تو پھر جرت کریں, عوام میں آ کے بیٹھتے ہیں, کوئی بندہ نہیں ہوگا, کوئی آپ کا سیکیورٹی والا نہ ہو. آج تک انہوں نے اس کو, میرے اس چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کیا کیونکہ ان کا جھوٹ ہے. اچھا یہاں پہ بھی آتے ہیں, انہوں نے کہا جناب کہ زراعت جو ہے, زرعی شعبہ وہ بڑھ گیا ہے, اور انہوں نے جو فگر بھی زراعت کی تھی کہ جی ہمارا, ان کے سامنے جب میں نے آئینہ رکھا تو وہ بڑا دلچسپ آئینہ تھا, اور اس پہ انہوں نے جناب والا سب سے پہلے بات کہی تھی کہ زراعت جو ہے وہ 0.5-6% سے بڑی ہے. جب ان کو میں نے آئینہ دکھایا کہ جی آپ کا ہر ایک میجر کراپ جو ہے وہ تو نیچے چلا گیا, 22% چاول, گندم, آپ کا آپ کا اللہ بھلا کرے یہ کپاس, آپ کا میز, یہ ساری چیزیں جو ہے نیچے چلی گئی ہیں. کس چیز میں اضافہ؟ آپ کا جو لائف سٹاک جس کو ہم کہتے ہیں, آپ کا گائے بھینسیں, جس کو عام فہم زبان میں لوگ ڈنگر کہتے ہیں, اس کا ویٹ انہوں نے زراعت میں جو وزن رکھا ہوا ہے وہ تقریباً 64% رکھ دیا ہے. باقی جو آپ کے کراپس ہیں اس کا کم کر دیا, آپ کے ان چیزوں کو 64% ویٹ دے کے 2010 کا انہوں نے کیا ہے. اور انہوں نے جناب کہا ہے کہ جی ہمارا اضافہ ہوا ہے مال مویشی میں, وہ فل ان دا بلینک ہوتا ہے نا, 36 لاکھ مال مویشی, یعنی کہ آپ کا بھینس اور آپ کے گائے ڈنگر میں اضافہ 36 لاکھ. اور پھر جناب والا انہوں نے دکھایا کہ خچروں میں کوئی اضافہ نہیں, پر گدوں میں 1 لاکھ گدھا جو ہے وہ بڑا ہے. یہ میں حقیقتاً آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس سے انہوں نے اپنی گروتھ ریٹ لائی ہے. اچھا جب ان کو ہم لوگ پریس کرتے ہیں ان کے پاس جواب نہیں ہوتا. بالکل دیکھیں 12,970 ارب کا ٹارگٹ تھا اس سال, اور 11 ماہ میں 1,100 ارب کم کٹھا ہوا. ابھی 12واں مہینہ باقی ہے. یہ ان کے حالات ہیں. 77-78 سال میں کہ اگر آپ تاریخ اٹھا لیں تو اس تاریخ میں ایک سال میں اتنا بڑا شارٹ فال ریکارڈ پہ موجود نہیں ہے. یہ امپورٹڈ ہالینڈ سے لایا ہوا جو وزیر خزانہ ہے, یہ اس کی کارکردگی ہے کہ 70-78 سال میں اتنا شارٹ فال کبھی نہیں دیکھا گیا. یہ تاریخی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ معیشت بہتر ہو گئی ہے. معیشت سکڑی نہیں ہے. سیلریڈ کلاس کا جنازہ نکل گیا ہے, ایگریکلچر تباہ ہو گئی ہے, ایکسپورٹر تباہ ہو گیا ہے, لارج سکیل مینوفیکچرنگ کا ستیہ ناش ہو رہا ہے, لوگ مائیگریٹ کر گئے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہے. ٹیکس انہوں نے جمع کہاں سے کیے؟ یہ جو ٹیکسز کی بات بھی ہو رہی ہے, کہاں سے جمع کرنا چاہتے ہیں؟ سیلریڈ کلاس. کون لوگ؟ تنخواہ دار لوگ. اور ان کے ساتھ کیا ہے کہ جب ان کی تنخواہ ان کو ملتی ہے اسی وقت ان کا ٹیکس جو ہے وہیں پہ کاٹ لیا جاتا ہے. اور تنخواہ دار پہ ٹیکس بھی بڑھا دیا ہے. وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹیکس 600 ارب کا کہہ رہے تھے, 300 سے 350 ارب بازی میں کہتے رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکس کیسے جمع ہونا ہے. ایک تو پہلے ان کی تنخواہوں میں سے کاٹ لیا. تنخواہوں میں سے کاٹنے کے بعد کیا کرتے ہیں جی کہ ادھر ادھر ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دیا کسی چیز پہ, کسی پہ سیلز ٹیکس لگا دیا. ضرورت کی تمام اشیاء پہ, تمام چیزیں جو آپ کی زندگی کے باقی شعبوں میں آپ کی ضرورت ہے. ایک تو تھوڑی تنخواہ جو پیسے گئے, دوسرا جو بچے کھچے آپ کے پاس بچ گئے ہیں وہ وارداتیں آپ کی دوسری چیزوں کے اوپر لگی, پیسے وہاں سے کاٹ لیے. تو تنخواہ دار کے پاس کیا بچا؟ تنخواہ دار تو اگر آپ کیلکولیٹ کر لیں کہ کس چیز پہ کتنا سیلز ٹیکس ود ہولڈنگ ٹیکس لگا ہے اور کتنا آپ کا ٹیکس کرتا ہے, بد دعائیں دے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ ہمارے بچوں کے دشمن ہیں, انہوں نے ہمارے بچوں کے ساتھ دشمنی کی ہے. بے روزگار کر رہے ہیں لوگوں کو روٹی کے پالے پڑیں گے. آپ دیکھیں جس طرح عمر بھائی نے کہا ہے کہ یہ ٹیکس یہاں پہ رکنے والا نہیں ہے, ان کو ٹیکس بڑھانا پڑے گا. اور میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو یہ کیسے بڑھانا پڑے گا. پھر اوپر سے کہتے ہیں کہ جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ, ہم نے پہلے دن بات کی تھی, آپ کو یاد ہے, ہم نے کہا تھا کہ یہ 2.7 جو ہے پہلے دن جس دن اکنامک سروے آیا ہے, عمر بھائی بھی ساتھ تھے, کہ یہ ساری فج فگرز ہیں, یہ فارم 47 کا فگر ہے, یہ کوئی ریئل گروتھ کوئی نہیں ہے. یہ جو پیسے انہوں نے ٹیکسوں سے آپ کی تنخواہوں میں سے اکٹھے نکالے ہیں یہ سب نکال دیتے گروتھ تو پھر آ جا کے تھوڑی 0% ہو جاندی جی.
अगर असल वेख्या जाए तो देयर इज नो ग्रोथ।